víctimas de la violación del secreto profesional. Se recibe una nueva intervención. María de Lourdes Maldonado Jaramillo, representante de la organización Dignidad y Derecho. Somos Dignidad y Derecho, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es defender y promover el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el Ecuador. He sido llamada el día de hoy para exponer sobre los graves problemas del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, los mismos que los hemos analizado a profundidad con el único objetivo de precautelar los derechos de todos los ecuatorianos. La realidad es que, para sorpresa de todo el pueblo ecuatoriano, el proyecto de ley ha cambiado el espíritu y el alcance de la sentencia de la Corte, vulnerándose gravemente el derecho a la vida del no nacido y otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como son el derecho al acceso a la información, la libertad de conciencia y el derecho de las niñas al cuidado de sus familias. Para comenzar, señores asambleístas, tenemos que estar sumamente claros de cuál fue el alcance de la sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 28 de abril. Lo único que la Corte Constitucional hizo fue determinar que no sería punible, es decir, sancionado penalmente, el delito del aborto en caso de que la mujer hubiese sido víctima de violación. Ni la Corte Constitucional, ni ustedes, señores asambleístas, pueden, mediante una ley, proclamar ningún derecho al aborto o un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Tal es así que la propia Corte dispuso en su sentencia que esta causal de despenalización del aborto, es decir, la violación, debía ser debidamente regulada mediante una ley que permita la convivencia pacífica de los distintos derechos previstos en la Constitución. En definitiva, mediante esta ley, se debía establecer un justo equilibrio entre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución para que tanto las niñas, adolescentes y mujeres como el naciturus reciban la protección que el constituyente les ha otorgado. Y esto está en el párrafo 188 de la sentencia, señores asambleístas. Para cumplir con este objetivo, la sentencia estableció parámetros que debía contener la ley, ninguno de los cuales se cumple en el proyecto. No es cierto que la Corte no haya establecido una temporalidad. En el capítulo, en el párrafo 194, claramente la Corte dice que se requiere de una legislación que fije los límites objetivos y técnicos, dentro de los cuales puede ser efectuada legalmente, lo que incluye la necesidad de fijación de un término máximo de gestación permitido, entre paréntesis, semanas. Hablemos con la verdad, señores asambleístas. Si ustedes aprueban el proyecto de ley que consta en el informe de mayoría, están contraviniendo la disposición de la Corte Constitucional y nuestra Constitución. La Constitución del Ecuador es el marco regulador de su actuación legislativa. Ni ustedes ni ninguna autoridad pública tiene la facultad de contravenir el mandato constitucional. Como ustedes pueden ver, en todo el articulado existen normas que regulan o consagran inconstitucionalmente un inexistente derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este derecho no solo que no existe, sino que es además un delito penal. Veamos, por ejemplo, el artículo 1 del proyecto de ley, que dice: esta ley tiene por objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación. Esto es gravísimo y se repite en todo el articulado. Es más, el artículo 7, literal C, reconoce a la interrupción voluntaria del embarazo por violación como un derecho humano fundamental. Señores asambleístas, el acceso al aborto no se encuentra consagrado como un derecho fundamental en ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador. Ninguno de los tratados de derechos humanos menciona ni incorpora el acceso al aborto como un derecho fundamental. En esta discusión se citan recomendaciones, informes y observaciones de organismos internacionales en materia del aborto que no son más que eso, recomendaciones, informes o observaciones, pero que no crean un derecho al aborto ni obligan en absoluto al Ecuador a crear este derecho. Además, este proyecto de ley tiene dos graves problemas. Primero, es inconsistente con varias disposiciones del derecho ecuatoriano e internacional. Y segundo, no contiene normas para combatir las graves consecuencias que conlleva una violación, como lo ordenó la propia Corte en su párrafo 153, que el proyecto de ley debía ser focalizado para erradicar la violencia contra la mujer, la prevención y la sanción de los delitos de violencia sexual. Yo les estoy hablando, señor asambleísta, de lo que dice la sentencia. No me estoy inventando nada. El proyecto de ley es inconsistente con el artículo 170 y el artículo 171 del Código Integral Penal, que tipifican el propio delito de violación.
pues varios artículos del proyecto relativizan la obligación de la persecución penal del agresor. Bajo el principio de confidencialidad del artículo 5, literal A, protege toda la información proporcionada por la víctima para determinar la existencia de delitos relacionados con el acceso al aborto. Con esto lo único que estamos impidiendo es que la Fiscalía tenga acceso a toda la información para poder investigar el delito de violación. Adicionalmente, se eliminaron los artículos 26 y 27 que preveían medidas de protección para las mujeres víctimas de violación. ¿Cómo puede ser esto posible? Estas medidas no eran las mismas del Código Orgánico Integral Penal, eran adicionales justamente para precautelar la seguridad, la salud, la integridad de la mujer. Yo me pregunto realmente cuál es el objeto de esta ley. Lo único que se logra con las normas que están en este proyecto de ley es la impunidad del delito de violación y que la víctima de violencia pueda ser objeto de nuevas agresiones, que la víctima quede absolutamente desprotegida y susceptible a nuevas violaciones de sus derechos a la integridad física, psicológica y sexual. Les recuerdo también, señores asambleístas, que de violación no hay exención de pena para el delito del aborto. Tenemos que estar sumamente claros que el aborto es un delito que está tipificado en los artículos 149 y 150 del COIP. Tal es así que la Corte reconoce el valor del derecho a la vida e invita al legislador a elaborar mecanismos de protección de los niños no nacidos mediante el establecimiento de requisitos para acceder al aborto y establecer un límite temporal para la práctica del aborto. Ya les he citado la sentencia. Ninguno de estos supuestos se cumple en el proyecto de ley. Primero, no se prevén requisitos para verificar la causal de excepción, que es la violación. El artículo 20 del proyecto solo obliga a la víctima a llenar un formulario. No hay nada más, no hay exámenes médicos, no hay denuncia, no hay declaración jurada. Lo único que se está pretendiendo hacer con este proyecto es favorecer el aborto libre y eso no está permitido por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por nuestra Carta Fundamental. En cuanto a la temporalidad, en el debate en la comisión, esta fue fijada únicamente tomando en cuenta la viabilidad fetal o temas sociales, con errores técnicos demostrados por expertos. No se estableció un adecuado balance con la vida del nasciturus en relación al desarrollo fetal. Se desconoció por completo el criterio médico de los expertos invitados que relacionaban el riesgo para la salud y la vida de la mujer con el aumento de las semanas de gestación para la práctica del aborto. Tampoco se tomó en cuenta en consideración que el feto siente dolor desde las 12 semanas de gestación, por lo que cualquier aborto cometido después de ese plazo debe ser considerado una tortura. Sumado a todo lo anterior, el proyecto de ley presenta inconsistencias con el derecho a la objeción de conciencia consagrado también en nuestra Constitución, otro derecho que se vulnera con esta ley, permitiendo de esta manera limitar este derecho, aun cuando esto no fue ordenado por la Corte y no lo permite nuestra Constitución. En el proyecto de ley, el ejercicio de la objeción de conciencia podría ser inclusive criminalizado, imponiendo multas muy altas para los médicos y prestadores de la salud. Existen otras muchas disposiciones que también contravienen el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como aquellas que consagran los derechos de los padres para tomar decisiones respecto a sus hijos, permitiéndose que niñas y adolescentes soliciten y se practiquen un aborto sin el consentimiento de sus padres, o peor aún, exponiéndoles a que sean sus propios violadores quienes las fuercen a practicarse un aborto para de esta manera ocultar la evidencia del delito de violación. La Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia establecen claramente las facultades y límites de la patria potestad, que es simplemente para garantizar el deber de protección del Estado de los niños y adolescentes ecuatorianos. El proyecto de ley anula la patria potestad. Es más, el proyecto de ley viola el derecho al acceso a la información. Uno de los derechos fundamentales de una persona que va a someterse a un procedimiento informado es la provisión de toda la información relevante para respecto al tratamiento que va a seguir. Mientras más información veraz posea, mayor será la libertad para tomar una decisión. Debido a las muchas implicaciones del aborto, esta información debe ser completa. El proyecto de ley restringe este derecho e indica que en este consentimiento no debe haber riesgos sobredimensionados sobre el aborto. Tampoco incluye opciones para informar a la víctima sobre otras alternativas, como son la adopción o el ser remitida a una entidad pública o privada de acogida a madres en situación de riesgo. Como les repito, de un proyecto de ley que tiene por único y exclusivo objetivo conducir a las mujeres, a las víctimas, a un aborto.
Además, el proyecto de ley busca promover la inexistente e inconstitucional derecho al aborto e implementar una ideología. Incluye inconstitucionalmente disposiciones que le obligan al Estado a promocionar, difundir e introducir en las políticas públicas un inexistente derecho al aborto. Esto ustedes lo pueden ver en el artículo 53 y 54. Además, incorpora este inexistente derecho en el sistema de educación. Es gravísimo. Es gravísimo que se les imponga a nuestros niños ideología. Esto está en el artículo 38, en el artículo 54C. Por último, también reforma el Código Orgánico Integral Penal y extiende el alcance de la sentencia de la Corte a otros tipos penales, y reforma este texto en el sentido de que dice que si el embarazo es consecuencia de una violación incestuosa o inseminación no consentida, eso no lo dispuso la Corte Constitucional. Aquí nos estamos excediendo en atribuciones. Señores asambleístas, en definitiva, este proyecto, de ser aprobado, ahondaría la situación de desprotección, no solo para el niño por nacer, sino para las víctimas de violación, para los profesionales de salud a quienes se les impone demasiadas cargas a la hora de decidir si deben o no practicar un aborto, a la hora de que sean ellos los responsables de denunciar un delito, al momento que ellos tienen vulnerado su derecho a la objeción de conciencia y muchos otros aspectos que recoge la ley. También este proyecto de ley afecta la seguridad jurídica de los jueces que deberán conocer y sancionar los delitos penales. Aquí tenemos dos delitos penales, el de la violación y el del aborto. A la seguridad jurídica de los educadores, imponiéndoles el concepto de lo que deben enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Señores asambleístas, este proyecto de ley no permite identificar en qué momento un aborto es o no sancionado penalmente y cuál es el alcance de la protección de la vida del nasciturus y de los derechos de integridad de la mujer. Ustedes tienen que hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. No pueden permitir que hayan abusos por parte de personas e ideologías que quieren introducir en nuestra legislación sin el procedimiento adecuado, que no están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico ni en ningún tratado internacional. Por esto les solicito que voten en contra de este inconstitucional, ilegal, antijurídico y antitécnico proyecto de ley. Muchísimas gracias, señores asambleístas.